La primera cuestión es que yo en mi trabajo de investigación no me dedico a lo que les voy a exponer ahora. Yo eminentemente me dedico en el entorno militar a abordar el negocio relacionado con estos temas, todas las armas en general. Llevamos años dedicados a esos. Y en general me dedico a estudiar las relaciones entre la administración pública y las empresas y el dinero que sitúa la administración pública para que las empresas hagan investigaciones en los desarrollos que militarmente quieren. Y en la endogamia que existe entre la administración y las empresas. Y en este tipo de trabajo en el que estamos ahora, las administraciones están situando muchos millones, y hay 3 sectores empresariales que se reparten el pastel. Empresas de carácter estrictamente militar, empresas de tecnologías y empresas de seguridad. Todas ellas van formando holdings, desarrollando productos para esto. Pero bueno, en el tema, ya entrando en el tema, y antes de entrar, también quería hacerles un pequeño apunte para diferenciar entre un sistema de armas automático y un sistema de armas autónomo. Automáticos ya hay muchos desarrollados. Por ejemplo, el famoso paraguas de la Guerra de las Galaxias, que tiene base desde satélites en el espacio, pero también está en barcos de la Armada norteamericana que va navegando por el mundo o en posiciones terrestres, donde hay sistemas de radares que lo que hacen, ¿en qué consiste? Están todo el día mirando el espacio para que en el momento que detecten que un misil ha sido situado en el espacio y detectemos el vector hacia donde es destinado, el sistema automáticamente responda lanzando otro misil que destruya a ese misil. Eso es un sistema automático, no hay intervención humana. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta es limitado. Para los militares el sistema va de 10 segundos a 1 minuto, hay que haber respondido. No hay tiempo para decirle, señor Trump, disparo. Se dispara. Pero eso es un sistema automático. Pero en cambio, ahora, cuando vamos a hablar de los sistemas autónomos, miren, cogería el ejemplo que nos ponían de la cajita blanca o de la cajita negra. Para los que estamos aquí nos da igual si es blanca o si es negra, pero lo que tenemos es, hay una entrada y hay una salida. Entre entrada y salida, algo que todos hemos utilizado aquí, basado en un sistema de inteligencia artificial neuronal profundo, es igual el sistema en que se base, ¿no? La cuestión es, todos hemos utilizado traductores automáticos. La entrada, tú pones un texto en inglés, al lado, traducción en español. Un sistema, una entrada, una salida. Todos lo hemos utilizado. Todos, ¿qué experiencia tenemos? Siempre hay errores. Tienes que leerte el texto y revisar los errores que hay en ese texto. El problema de la entrada y la salida como arma es que el resultado es que vamos a matar a alguien. Esa es la gran diferencia entre un traductor o cuando eso lo vamos a aplicar a un sistema de armas que el resultado va a ser la muerte. Entre los temas de estos que estamos hablando, la entrada, por un ejemplo, ¿qué podría ser? La lista que tiene el Departamento de Defensa de Estados Unidos de todas las personas repartidas por el mundo que tienen que ser muertas porque son jefes de grupos terroristas. Esa lista de personas es la entrada. Antes de la salida, ¿qué tenemos? Pues el sistema de espionaje convencional, que se llama sistema de inteligencia, en el que hay personas repartidas por todo el mundo que van diciendo, el número 28, está en un pueblo del sur del Yemen, cercano a esa ciudad porque alguien de ese municipio me ha dicho que está allá. ¿Qué ponemos en marcha? Sistemas de vigilancia, puede ser un dron que supervise hasta que lo encuentre. Tenemos sistemas para controlar todas las comunicaciones que se puedan dar en los alrededores. Ponemos antenas para saber quién habla, quién no habla, qué teléfono, qué número, qué dice, qué da. Todo eso, que es esa cajita, puede estar situada en una base norteamericana de Virginia o en una base militar cerca de Las Vegas.
y allá hay todos unos ordenadores que filtran toda la información. Y en base a toda esa información podría decidir qué, cuándo, cómo y en qué momento es en el que hay que atacar. Pero es verdad que la máquina que necesita que se le diga el entorno, esa persona está en una escuela, está en un mercado, está en un hospital. Si está en esos sitios no puedes disparar. No, mire, está en la carretera. Bien, está en la carretera. ¿Hay más coches en la carretera? A los bordes de la carretera que hay, puede atacar, no puede atacar, hay que tomar esas decisiones y esas decisiones también hay que programarlas dentro de ese software. Aquí es donde entro ahora en este caso. ¿Qué principios tenemos jurídicos para decir cuándo no es aceptable la toma de una decisión? Hay que cumplirse los 3 principios. El principio de responsabilidad, el principio de discriminación o distinción o el principio de proporcionalidad. Si esos principios no se cumplen, tanto el ataque como el uso es ilegal. Vamos a abordar cada uno de ellos. El principio de responsabilidad es en el cual nosotros queremos quién es el sujeto legal de esa toma de decisión. Lo que tenemos claro es que un sujeto no es solo un robot, no es un sujeto ético o moral, es que tampoco lo es legal. No podemos mandar ante un juez a una máquina, porque además no es como eso. ¿Qué le vamos a mandar? Los ordenadores de la NASA ante un juez y decir, mire, ese es el culpable, ese es el que ha dicho que tiene que morir. No puede ser una máquina un sujeto legal. Una máquina no puede ser la responsable de los errores. Una máquina no puede ser la responsable de cometer un crimen de lesa humanidad o un error en la muerte de unas personas. Porque la otra cuestión también, bueno, y si el responsable es una máquina, ¿cómo se castiga a una máquina? ¿Qué le hacemos a una máquina? ¿Cuál es el peor castigo que se le puede hacer a una máquina? Desenchufarla, mandarla a la chatarrería. Eso no son respuestas, nosotros necesitamos saber el responsable. Y las cuestiones aquí, situémonos en lo práctico, suponiendo que se haya cometido un error, suponiendo que haya un caso de lesa humanidad y vamos a un juicio, o la población pide explicaciones públicas y dice, ¿quién ha hecho esa barbaridad? ¿A quién enjuiciamos? ¿Al programador informático? ¿A la empresa que ha desarrollado el software? ¿A los militares propietarios? ¿Al político correspondiente de ese gobierno? ¿Quién es el responsable de un acto indebido, de un error o de un crimen de lesa humanidad? Eso tiene que quedar muy claro en el uso de este tipo de armamentos, porque las víctimas lo van a necesitar y la población queremos saber quién será el responsable último. Pero también somos conscientes, y la experiencia nos los dice, que cuando se produce un caso de ese tipo, los años que se tarda en saber quién es el responsable, porque cada uno se va a echar la pelota unos a otros. El político diciendo, bueno, yo lo compré, el fabricante, bueno, yo le he dado las instrucciones, si usted no lo utiliza bien, es cosa suya. Aquí cada uno se va a echar al muerto unos para otros. Y de lo que somos conscientes, porque así la historia nos lo dice, es que la víctima es la que va a quedar siempre sin saber la verdad. Y va a quedarse sin justicia, porque va a haber impunidad. ¿Quién asumirá la responsabilidad de un error cometido por una máquina? Vamos, si no nos conociéramos la fauna de políticos, algún político saldrá a la que sí, miren, yo lo siento. No lo mandé, pero yo asumo la responsabilidad. No habrá ninguno de estos políticos. Todos intentarán evadir la responsabilidad. Y la cuestión es que si encima somos conscientes que las víctimas de estas armas están situadas en países pobres, con pocas capacidades y recursos, cuando además el perpetrador está situado en un país rico y solo se pueden llevar procesos judiciales en el país desde donde es el propietario, porque además el arma tampoco no habrá salido de allá, porque es posible que tú ataques en el Yemen,
pero que el misil estuviera situado en una base de Turquía. Y el que ha tomado la decisión o el ordenador está en Virginia. Esa es la otra realidad con la que nos vamos a encontrar. ¿A dónde hay que llevar a los tribunales? ¿Las víctimas a dónde van a acudir? ¿A quién le van a protestar? En el segundo término sería el principio de discriminación o de distinción. Este es un principio jurídico que obliga a los contendientes en un conflicto armado a dirigir sus objetivos únicamente a las personas y bienes militares, no a personas y bienes civiles. Por tanto, no solo quedan prohibidos los atentados directos contra personas y bienes protegidos, sino también a cualquier arma que inherentemente no pueda discriminar por cualquier medio de debate, si es un civil o si es un militar. Si una máquina no es capaz de distinguir, es ilegal la actuación que pueda cometer, sería de carácter ilegal. Y aquí ya entramos. Las cuestiones serían, ¿los algoritmos de inteligencia artificial pueden realizar estas distinciones? Por ejemplo, ¿puede un robot comprender las intenciones antes de disparar? ¿Puede interpretar si el otro está en situación desafiante o simplemente está muerto de miedo? Porque no son la misma situación. Tiene que comprender el contexto bajo el que va a llevar un acto en el cual va a matar, y tiene que intentar comprender las intenciones que tiene el otro, si son muy negativas o si son positivas. Tiene que comprender ese contexto. Tiene que distinguir entre si es un civil con miedo o un enemigo que está en posición desafiante y amenazadora. Tiene que distinguir los contextos culturales. Por ejemplo, un pastor pastún en Afganistán puede estar pasturando con un Kalashnikov. ¿Es un enemigo al que hay que abatir o simplemente es un pastor que está con unas ovejas? Pero por el hecho de que lleve un Kalashnikov puede interpretar que es un enemigo. O los yemeníes, que todos llevan un puñal como símbolo cultural. ¿Eso es interpretable como un arma o como un hecho cultural? ¿Un niño armado es un enemigo a batir o es una persona sobre la que podríamos actuar de otra manera? ¿Es un rehén? ¿Puede o tienes alternativas? Porque un combatiente humano puede decidir, yo a este niño no lo puedo matar, tengo que utilizar otra estrategia para desarmarlo. Pues posiblemente un robot no pueda tener. La cuestión es, ¿puede un robot ejecutar todas esas cuestiones dentro de esa cajita y obtener otro producto distinto que no sea el matarlo? Estas serían las cuestiones que son necesarias a tener en este principio de distinción. El principio de proporcionalidad. Y ahí tenemos dos términos difíciles, porque son subjetivos. El principio nos dice que esta norma exige que antes de atacar debe evaluarse el daño que pueda causarse a la población civil en cuanto a la ventaja militar obtenida por esta actuación. Si la actuación que vas a hacer va a tener o no un balance de daños. Ya veremos eso del balance. Este principio se aplica a actuaciones muy concretas y hay que valorar los daños causados eran proporcionales. Pero eso es muy subjetivo. ¿Destruir una planta potabilizadora de agua es proporcional? El otro elemento de la proporcionalidad es si los daños son excesivos o no. ¿Y qué es excesivo? Ahí tendremos que llegar a acuerdos internacionales que cuantifiquen el excesivo y cualifiquen, también términos cualificativos, el excesivo. Por ejemplo, tú puedes decir, no es proporcional que el ataque incluya
pues esto, una escuela, un hospital, un centro de alimentación, un mercado, un centro religioso, la municipalidad. Bueno, podemos poner toda la lista de donde no se podría atacar. En la actualidad no se cumple ninguna, porque si cada uno ve dónde se lleva a cabo la guerra en Siria, pues ya se pueden ver, se han atacado hospitales, escuelas, los edificios, se ha dejado a la población sin agua, sin luz, sin transportes, se han destruido los sistemas informáticos de los municipios, se han quemado, no hay registros, se ha destruido todo lo esencial para la vida humana. Esto de los daños excesivos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo le vamos a decir a una máquina que es excesivo o que no es excesivo? ¿Dónde está esa línea roja que puede marcar qué es el excesivo? Ese tipo de decisiones que de alguna manera son totalmente subjetivas porque no está estandarizado en ninguna parte del derecho qué es excesivo, entra ¿en qué sentido? En que siempre se basa en elementos como el sentido común que todos damos por hecho que tenemos los humanos, en que hemos actuado de buena fe o que la orden militar que se ha recibido era razonable, que también volvemos a decir, ¿y qué es eso de que la orden militar era razonable? Quien haya tomado una decisión, en términos militares, cuando van a tomarse esas decisiones, quien va a tomar la decisión de autorizar un ataque se le exige que esté bien informado y que haya hecho un uso razonable de la información de las que disponía. La cuestión es, ¿esto cómo se hace de forma automática con un sistema de inteligencia artificial? ¿Cómo se hacen estos elementos de sentido común? ¿Cómo se generalizan algoritmos de sentido común o de uso razonable de la información? Las actuaciones de proporcionalidad en militares es complejo, es muy cualitativo y muy difícil de cuantificar. La cuestión para mí con el reto de la inteligencia artificial es eso, no solamente cómo se hace y si alguien confía en que eso es posible que se haga, si eso puede llegar a hacerse. Siguiendo en eso mismo, la cuestión sería, ¿cuántos civiles es proporcional matar en un ataque? Hay que definirlo. Al sistema hay que decirle 1, 2, 3, 10, 20, 0. ¿Qué es el número proporcional? ¿Qué constituye un daño colateral excesivo? Todos hemos sabido del misil con dron que se mandó a Soleimani, pero ¿alguien sabe cuántos más han caído? Esa información no la sabemos. Pues sabemos que un misil no es una bala. Un misil no mata a una persona. Cuando el misil estalla, a varios cientos a la redonda, todo lo que hay queda destruido. Habrá el socavón en la carretera. Si había edificios colindantes, han tenido o han sufrido daños. Personas que pudieran haber en esos edificios interiores han sufrido muertes o daños o heridos, etc. Si había otros vehículos circulando, han tenido que sufrir daños. Bueno, pues la cuestión que eso se le llama daños colaterales, porque ha muerto el que queríamos, pero aparte del que queríamos, ¿cuántos más han muerto ahí? Esos daños colaterales, ¿cuánto es excesivo? Y eso también hay que decírselo al sistema de inteligencia. ¿Hasta cuántos estamos dispuestos a aceptar como a aceptar? Yo creo que será un reto muy difícil, por no decir imposible, de que la comunidad internacional se ponga de acuerdo en cuantificar la proporcionalidad o en cuantificar el excesivo de cuántas cifras estamos hablando. Ante eso, lo que hay que hacer es aplicar el principio hipocrático de la precaución. Y de la precaución, ¿qué quiere decir? Si estos tres pilares no se pueden cumplir, si la inteligencia artificial no puede asegurar que se cumplirán, actuemos con prudencia y no lo desarrollamos. Y ante eso solo quería tomar algunas referencias ya existentes dentro de la normativa de la guerra.
Hay pocas normas relativas a armas. Os cito aquí 2 o 3 que están recogidas en el derecho internacional de la Cruz Roja. El derecho internacional humanitario, que nos dirá que el uso de medios y métodos de guerra cuya naturaleza cause lesiones o un sufrimiento innecesario está prohibido. Esa es la norma 70, y que el uso de armas que por su naturaleza sean indiscriminadas está prohibido. Esa es la norma 71. Tenemos 2 de estas normas del derecho internacional. De ahí que cualquier arma que cause lesiones o sufrimientos excesivos y no pueda ser dirigida hacia un objetivo militar específico, debe de estar prohibida y no debe de ser utilizada nunca. Hay muy pocas armas que estén prohibidas, basándonos en estos derechos, y que están reguladas mediante tratados internacionales. Dentro de los tratados ya se recogen, y dentro del derecho, algunas de estas armas que se han prohibido. Las armas químicas, las armas biológicas, las balas expansivas, las armas láseres cegadoras, las minas antipersona o las bombas de dispersión. Estas armas, todas ellas están ya prohibidas. Y fijaros en un elemento que para mí es muy importante, que en parte en el derecho podemos hacer una diferenciación. Una cosa es legislar el uso y otra es legislar sobre el arma. La mayoría de armas son legales y lo que el derecho legisla es el uso. ¿Bajo qué circunstancias usar ese arma es ilegal? Pero fabricarla, producirla, tenerla no es ilegal. El uso, y no todos los usos, ciertos usos quedarían en marcos ilegales. ¿Pero qué nos están diciendo estos tratados? Mire, yo no hablo de uso. El arma en sí la declaro ilegal. El arma. No se puede ni producir, ni tener, ni guardar, ni vender, ni almacenar. Y los bancos no la pueden financiar. Eso es esencial. Y este es un punto diferenciador importante para esta campaña. Pero fijaros también para mí como punto muy negativo, y es que la Corte Internacional de Justicia no ha sido capaz de determinar que las armas nucleares sean armas por naturaleza indiscriminadas. Por tanto, no ha habido nunca acuerdo internacional para que las armas nucleares pasen a ser por sí prohibidas, ilegales jurídicamente. Hemos llegado a tratados de no proliferación, tenemos ya un tratado que pase las armas nucleares a este pelotón de armas prohibidas, pero ¿qué tenemos? Que aquellos que las tienen pues no lo quieren firmar. Y no son partidarios y el tratado todavía no está en vigor. Yo creo que eso nos da una idea también con qué dificultades nos vamos a encontrar. ¿Dificultades de qué tipo? Que no habrá ningún sistema jurídico que quiera decir que estas armas robóticas sean ilegales per se. No lo van a querer hacer. Como mucho querrán. No las prohibimos y vamos a regular algunos usos. Pero no el arma. Esa yo creo que será una de las posiciones con las que nos vamos a encontrar. Pero los grandes, creo que nuestros retos, es que qué retos en términos de guerra, de armas, de conflicto nos están situando estas armas. Que es mucho más fácil acometer guerras a distancia que las que incluso tenemos ahora. ¿Por qué? Porque con estas armas disminuye el riesgo de vida de los militares, no de los civiles. Lo que está claro es que mediante las armas robóticas, los únicos que no van a morir son los militares. Los únicos. Porque son armas que como no hay ninguna persona en medio de ellas, porque las personas pueden estar a miles de kilómetros de distancia, no van a morir. Pero dices, bueno, no van a morir militares. Los civiles sí, los que estén involucrados, esos sí que van a morir. Pero también estas armas van a disminuir la presión moral o psicológica
de muchos. Los políticos, si no llegan muertos a casa, ni tienes que dar el pésame a familias, y nadie de aquí se ha ido a pelear a Yemen, pues oye, es muy fácil decir, bueno, pues sí, echa unos cuantos misiles allá en Yemen, porque la carga moral y psicológica de los políticos se va a reducir muchísimo más a la hora de involucrarse en conflictos armados. O no os digo los militares que a partir de ahora harán la guerra a turnos. A mí me toca el turno de 8 a 3 de la tarde. A las 3 entra a revelarme otro. Y estallan las máquinas mirando, y yo me voy a casa, hago los deberes, ceno con los niños, voy al gimnasio y mañana a las 8 vuelvo a entrar a la guerra. Esta es otra de las situaciones en las cuales vamos a separar las emociones humanas de hacer la guerra. Ni en políticos ni en militares estos elementos se van a dar. De alguna manera estamos incluso deshumanizando la guerra, porque sacamos a los humanos que la hacen, no a las víctimas, no a los que van a morir en esas guerras, pero sí a los que van a hacer esas guerras. Y eso es lo que en la campaña permanente vamos diciendo, delegar en una máquina la decisión de a quién hay que matar va en contra de la dignidad humana y de los derechos de las personas, humanos, civiles, de toda clase de los derechos. En esta campaña estamos pues organizaciones muy diversas. Estamos organizaciones civiles del mundo de desarme, del mundo de los derechos humanos. Se han sumado y colaboran o trabajan algunas empresas privadas relacionadas con tecnologías o con inteligencia artificial. Hay trabajadores tecnológicos, hay intelectuales, hay profesores de universidad. El espectro de grupos y de personas es variable, amplio y transversal, que eso es un elemento positivo. Yo creo que esta diferencia de las otras campañas que yo he vivido y que no tenemos son, diríamos, colectivos de médicos, porque teníamos los médicos antinucleares, los médicos antiminas. Creo que también nos sigue faltando ese colectivo en el que de alguna manera yo creo que tendrán que colaborar psiquiatras. ¿Cómo abordamos el trauma del soldado que hace la guerra de 8 a 3 y luego está en casa con los deberes en el niño? Yo creo que eso ahí generará, sí, por eso lo mencionaba, ese ya es un caso que se estudia, que sigue habiendo estrés postraumático, aunque no se haya estado en el campo de batalla, pero que habrá que introducir algún que otro colectivo más. En todo caso, el objetivo en este caso de la campaña actual es crear el marco jurídico vinculante que prohíba el desarrollo de estos sistemas de armas, que no se pueda matar a alguien sin una intervención o un control humano que sea significativo. Aunque tengamos que definir también qué es eso de significativo, pero como mínimo sin que no sea un humano el que aprieta el botón y que todos podamos decir quién es el responsable de que ese botón haya sido apretado, al menos por un humano. Hay trabajos de inteligencia artificial que ya están pensando en cómo introducir ese elemento. Algunos hablan de introducir un algoritmo de gobernanza, otros le llaman a eso un algoritmo de culpabilidad, pero que no deja de ser cuando el sistema... Es que ya sé que lo fácil para hablar con la población es hablar de arma e identificar un objeto, pero es que eso ya del objeto está pasando a la historia. En términos militares es pasar en la historia, porque el que toma la decisión puede ser que no sea este objeto, sino que esté en un ordenador situado a 8.000 kilómetros de distancia. Pues que ese tipo de decisión haya un algoritmo en esa máquina que haga que la máquina entre en un bucle que no pueda ejecutar una muerte sin que un humano le haya podido decir, ejecútala. Que haya alguien que sea el responsable de esa ejecución. Yo creo que eso es el interés que podáis tener y espero que nos hayáis entendido. Yo creo que el gran reto, y aquí también puede ser, es hasta qué punto cada uno de nosotros tiene confianza o no en que eso es posible que se haga, o en si queremos o no
que eso se haga. Yo no creo que la ciencia sea capaz de hacerlo. No creo.